bien, buenos días. Después de los mensajes tan relevantes que nos han brindado los tres que han hecho la apertura, sobre todo después de lo último, no es fácil remontarla. Vamos a intentarlo. Por supuesto que hoy me siento muy feliz, porque 10 años no se cumplen todos los días y porque los aniversarios que terminan con ceros vale la pena festejarlos más. Así que gracias, Fernando, muchas gracias, Fernando, por la invitación y sobre todo por estos 10 años. ¿Te puedo pedir un vasito de agua? Okay. Bueno, yo les voy a hacer una presentación. Esto es arte, estamos buscando la posición adecuada porque la estética, ustedes saben que cuenta, no es cuestión de conectarse con el público con cualquier micrófono, demanda un cierto tiempo, pero gracias. Bueno, yo tengo un breve texto para comentar con ustedes antes de hacer la presentación y que surge un poco en la línea de pensamiento que plantearon los tres que introdujeron estas jornadas, estos intercambios. Yo digo que mejor que preguntarse si existe lugar para el periodismo, si aún existe lugar para el periodismo, mejor que preguntarse en esos términos, yo prefiero interrogarme acerca de qué periodismo tiene lugar en esta sociedad. Me recuerda cuando hace unos años, en este mismo foro, hablábamos en esos términos refiriéndonos a los medios. ¿Qué medios tienen futuro? Así comenzábamos a reflexionar hace ya unos foros atrás. La cuestión parecía contener algo de materia utópica. El foro está en parte compuesto de materia utópica. Lo ha estado desde el primer día. Recordemos que Tomás Moro llamó utopía su obra de 1516, la que Quevedo, no sin intención por cierto, tradujo como no hay tal lugar. Los griegos ya habían hecho mucho sobre la materia. Platón cultivó en el diálogo. Les aseguro que este texto no lo escribí mientras contaban nada nuestros presentadores, lo escribí hoy a la madrugada. Platón cultivó en el diálogo la utopía de un estado posible al mismo tiempo que despótico. Otros griegos contribuyeron al discurso utópico literario narrativo, marco en el cual Occidente ha dejado que su futuro discurra durante siglos. Por ejemplo, el relato de Iámbulo, siglo III, basado en el viaje, tan propio del imaginario popular, así como una isla maravillosa. Llegado a la isla feliz, Iámbulo y su amigo descubren que es habitada por hombres longevos, altos y lampiños, con una lengua bífida que les permitía mantener dos conversaciones simultáneas mientras convivían en comunidades de 400 personas que carecían de ambición. En su obra 1984, Orwell describe la forma de producir que da sustento al departamento de la fantasía. Recuerdan ustedes, una fábrica de literatura para el vulgo. Recordemos que pueblo, qué palabrita, fue un invento de los nobles en su rebeldía parlamentaria contra el rey Carlos I Estuardo, en la Inglaterra del siglo XVII. Sugiero, para los que quieran retomar esto,
leer el libro de Edmund Morgan, La invención del pueblo, en el que describe este cambio de nobleza con poder territorial por una nobleza con mandato popular. La máquina de escribir novelas de Orwell era un dispositivo que producía una vasta cantidad de combinaciones entre una lista de motivaciones y una limitadísima lista de componentes. La literatura de consumo popular sería en ese mundo imaginario el resultado de una combinación de contenidos y estereotipos básicos. El omnipotente pensamiento utópico ha sido y es un factor distorsionante para el estudio de la relación entre innovaciones tecnológicas y cambios sociales, culturales y políticos. Como género literario, ha recorrido la historia poniéndose a veces al servicio de las causas rebeldes, a veces en manos del poder y a veces empleado simultáneamente por ambos. Evasión del presente a través de un tiempo y un espacio ficticio, el plan ficcional del pensamiento utópico siempre ha estado al servicio de las ideologías, sobre todo de las ideas de lo que debe ser. El pensamiento utópico fue y es el vector por medio del cual se despliegan las ideas de lo nuevo. Así se crea un estado mental utópico, en el que las realidades del mañana, verdades prematuras, carecen de diálogo con el presente. Pero volvamos al inicio. ¿Cuánto hay de utopía en esa imagen de periodismo cuyo pasado ya no es fácil de explicar y cuyo futuro seguro será imperfecto? El periodismo tal vez nunca fue lo que imaginamos, o la construcción de nuestras audiencias no fue más que un simulacro, o quizás no hayamos sido tan eficaces con nuestros supuestos conocimientos. Ya no hay un estatuto lector, ni un código de televidente u oyente, como los que sirvieron para construir el público, así como los nobles inventaron el pueblo ante Carlos I de Inglaterra. El periodismo tal vez nunca fue lo que creímos estar haciendo. Tal vez el público es solo el resultado de un algoritmo sofisticado que crea y recrea audiencias y con eso cualquier barbadura es capaz de ganarse unas pesetas. Para los invitados internacionales hay que explicarles en la pausa. Quería hacer esta breve referencia porque me desperté hoy a la mañana pensando seguramente lo que pensaban los compañeros que estaban aquí hace un ratito, así que bueno, quería darle como marco de introducción a lo que voy a presentarles este texto que tal vez pueda servir a reflexionar lo que voy a presentar desde un lugar un poquito distinto, con otra perspectiva. Muy bien, dicho esto, vamos a lo nuestro, que para eso Fernando nos ha traído. Están viendo casi mi vida y no debería ser así, no debería ser así. No. No les voy a dar más de mi vida. El pueblo quiere saber, no hay gobierno. Es tremendo. Cuando esto se reanime, así. Ok.
Ahora sí. Muy bien. Bueno, he hecho esas palabras que porque es un 10º aniversario. El próximo será 10 años. ¿Qué pasó? ¿Cómo no? Pero cómo no. Muy bien. Bueno, como ustedes saben, fue Néstor García Canclini quien... ¿Seguimos con la estética? No. Y hay un zumbido, yo no sé si algo está bajando. Vaya a saber. Bueno, muy bien. Ustedes recuerdan seguramente esa conversación, esos textos que dieron lugar a esa idea de objetos sociológicos poco identificados de Néstor García Canclini hace ya unos años, largos años, donde él decía en realidad, en alguna medida, hay que dejar en el radar algunos objetos que por más que parece que no tienen movimiento y por lo tanto su falta de dinamismo hace pensar que ya conocemos, en realidad conocemos demasiado poco o demasiado poco profundamente. Entonces me pareció interesante rescatar el concepto de esta poca identificación y de la falta de radarización, como que damos por cierto muchas cosas rápidamente y volvemos poco sobre ellas, considerando que ya sabemos lo suficiente. Y me parece que hay algunos aspectos de la realidad que ameritan retomarse. Voy a hablar de dos de ellos, hablando de públicos y hablando de nuevos mediatizadores. Por supuesto que no hace falta que diga que el futuro se conjuga en términos de juventud. Ustedes saben que hay, más allá del mito, hay una realidad sociodemográfica que trataremos de explicar en parte, vinculada con un futuro que está muy marcado por aquellos que están mejor predispuestos a definirlo, a determinarlo, y que tiene mucho que ver con las jóvenes generaciones. A veces abusando de cortes etarios muy marcados, como si en realidad el segmento etario dispusiese por sí mismo las condiciones en las cuales van a vincularse con los demás, va a fijar sus comportamientos sociales, y entonces decimos categorías que voy a tratar de no emplear, pero que todos ustedes han empleado o han leído o han usado incluso, lamentablemente. Entonces se habla así de generación y generación, y así vamos por la vida, hablando de ellos, vinculando demasiado estrechamente esos comportamientos con segmentos etarios. Pero en realidad, si hay preguntas que hacerse, a mí me gustaría empezar por aquellas que me importan, que tienen que ver no solamente con qué aspectos del presente, sino sobre todo cuánto hay de futuro en los imaginarios de los jóvenes, cuánto el futuro intersecta esos imaginarios, qué representación del futuro contienen y cómo de algún modo son sus expectativas respecto de ese futuro. Por supuesto que tenemos dificultades metodológicas, dificultades del orden epistemológico, dificultades del mundo muy pragmático, digamos el INDEC, los cortes más sencillos que hace son quinquenales, 18-23, 24-29, 30-35, y entonces manejarnos con el campo estadístico implica cortes que a priori son etarios, con lo cual estamos contradiciendo la intención que yo les acabo de compartir, de salir de esa encerrona, de buscar comportamientos vinculados con segmentos etarios. Pero la pregunta es válida. La pregunta es válida respecto de cómo perciben el bienestar, la felicidad y el éxito, en la medida en que gran parte de ellos parecería adherir a este concepto novativo, con una carga muy fuerte de novedad, que es el bienestar subjetivo, en detrimento del bienestar social que supo ocupar las décadas 50, 60, 70, incluso 80, y que viene de algún modo a ejercerse más que como paradigma de reemplazo, como paradigma de acumulación, pero que en las jóvenes generaciones ocupa un espacio mayor. El bienestar es subjetivo, no tiene tanto que ver con el compartir, no tiene tanto que ver con ese funcionamiento del bienestar muy propio de las décadas pasadas, sino con algo mucho más intrínseco, mucho más de la persona.
Y finalmente, ¿qué es lo que nos debería importar? A mi juicio es las representaciones del empleo, del orden social y de la trascendencia, y cómo estas representaciones son predominantes o no, son dominancias que se erosionan con facilidad en esos imaginarios jóvenes. Sobre eso he trabajado en diferentes ocasiones, una investigación que terminé en el 2014, otra que tenemos ahora en curso y que nos va a llevar a dar respuesta probablemente antes de fin de año a preguntas muy sustanciosas que estamos llevando a cabo aquí, así que esperamos poder darles una respuesta un poquito más contundente, sin afirmaciones y sin tentación por lo conclusivo, pero a lo largo de este año. Podríamos comenzar por decir que, del punto de vista sociodemográfico, bueno, hay un segmento poblacional importante que representa en la Argentina esas nuevas generaciones. Uno, cuando observa qué representación tienen, está sumando un número importante. Cuando decimos un 15-34, estamos hablando de una población de casi 14 millones de personas sobre un país de 42 millones de personas. Cuando lo vemos puesto en perspectiva o lo comparamos con otros países, detectamos algunos condicionantes interesantes. Primero, que a diferencia de otros países, incluso países de la región, países de Iberoamérica, hay una diferencia muy notable en cómo están representados en el total de la pirámide demográfica. Por ejemplo, respecto de España, que está allí a la derecha arriba, o respecto de Chile, o respecto del promedio mundial incluso. Argentina se ha beneficiado de ese encuentro que ha representado y representa las ciudades argentinas para una migración latinoamericana que ha abundado en población y que nos ha beneficiado dándonos hoy una pirámide claramente distintiva. Vamos a ver más tarde que esas poblaciones migratorias son poblaciones de edades jóvenes. Así que hay una primera identificación, resituarnos respecto incluso de la región, respecto de Iberoamérica. La Argentina tiene una población que va a sostenerse todavía un par de décadas con jóvenes generaciones más abundantes que lo que suele estar representado en la región. Por supuesto que tenemos que reconocer de entrada que hay una heterogeneidad, que no estamos hablando de algo homogéneo. Vieron que más amablemente o más estigmatizadamente se hace referencia a las jóvenes generaciones señalándolos como los culpables de lo que está aconteciendo. Y tiene razón, el mundo sería distinto. Pero ellos vinieron a acabar con... Bueno, esas cosas que suele decirse y repetirse a lo largo de jornadas, congresos y diferentes conversaciones, no importa con quién, siempre termina apareciendo algo del estilo. Por supuesto que en esas distinciones encontramos públicos muy diversos. Por supuesto que hay de todo. De todo. De todo significa de todo. Significa personas que ambicionan una convivencia distinta, sin los códigos que supieron, y otros que mantienen los códigos y persisten en ellos, haciéndolos sobrevivir incluso más allá de las expectativas que la mayoría de la gente tiene. El casamiento, la convivencia, factores nuevos y que todos caben en ese universo joven. Por supuesto que, para ir marcando diferencias, no todos eligen la misma forma de fruición. Cuando hablan, y lo voy a hacer una vez, de los millennials. ¿Sonó mal? Bueno, los millennials. Uno ve, ¿no es cierto? Ves cuellos blancos saliendo de grandes torres, grandes centros urbanos, todos caracterizados parecidos, estudiantes universitarios o jóvenes graduados. Bueno, mire, esa juventud incluye otras formas de fruición que no son las típicas, aun cuando unas y otras se intersectan. Por supuesto que, como dice McDonald's,
siempre hay que fundarse en habrá visto la publicidad, todos somos diferentes con un hashtag. ¿Qué te están diciendo? Mire, venga, porque yo tengo un catálogo para todas y todos. Usted va a encontrar siempre un producto distinto capaz de empatizar con usted, que es única, singular y irrepetible. Un catálogo más vasto que el otro burger. En realidad, no todos comparten la misma personalidad, el mismo grupo social o la misma etapa de vida. Algunos siguen siendo estudiantes, mientras que otros ya son padres. Más aún, hay algunos que son estudiantes y padres. Digo, una gran heterogeneidad. Por supuesto que tienen y asumen representaciones buscando empatías. Ya dije 2 veces el término empatía y naturalmente me tengo que referir a Jeremy Rifkin. Los que no han leído La civilización de la empatía, es un tocho, ¿eh? Le voy previniendo que son 684 páginas, así que tómese el verano que viene. Pero bueno, querido amigo, ¿usted quiere leer? Léase La civilización de la empatía. Tiene pocos años, 4 o 5 años, pero vale la pena leerse, de Jeremy Rifkin, el mismo autor del Fin del Trabajo, otro tocho, que también vale la pena leerse. Digo, interesante cuando uno ve qué representaciones, porque en definitiva lo que está buscando es empatías, con quién me identifico. Entonces, por supuesto, encontramos desde personajes muy notables, investigadores, próximos premios Nobel, pero al mismo tiempo Juan Cruz Fornione, dramaturgo, jovencísimo, que además de actuar, tiene una potencia como director y dramaturgo extraordinario. Hay un segmento que adhiere con mucha facilidad, más facilidad de lo que pensamos, a esos segmentos. Magalí Tajes es escritora y estandapera. Es mejor estandapera que escritora, pero bueno. Hay que seguirla, ya escribió 2 libros, yo los leí. Jeremy Rifkin, La civilización de la empatía. Pero bueno, hay un segmento de la población joven que sigue y muy de cerca a Magalí. Muchos. Y por supuesto Santiago Artemis. Para la fiesta del viernes a la noche que nos prepara Fernando, yo me traje... hoy. Bueno, me lo tendré que poner hoy a la noche, entonces un diseño de Santiago Artemis. Porque si no, usted no está en el plano que debería estar. Dicho de otra manera, jóvenes que representan carreras, que representan desempeños, que representan ambiciones, que en definitiva juegan de algún modo un marco de referencia para esos jóvenes. Cuando les preguntamos aparecen jóvenes. Por ejemplo, en un cierto segmento aparece Gino Tubaro, que sigue siendo estudiante. Yo creo que le cuesta, el rito de pasaje, la graduación, le cuesta. Pero Gino es el que, con una impresora 3D, tomándose un cafecito en un bar de Palermo, pensó que en realidad valía la pena, y hizo lo que hizo. Logró una prótesis que no resuelve totalmente, pero resuelve ampliamente los problemas de aquellos que tienen dificultades, y con una impresora 3D de bajo costo produce una prótesis de bajo costo que resuelve con bajo costo problemas de millones de personas. Por supuesto que Radagast, conocido como tal, llenó, para los que no lo tienen presente, 50 Grand Rex. 50. Nissan con las nenas. Radagast. Valentín Oliva, seguramente muchos de ustedes lo conocen porque les veo cara. Valentín Oliva es campeón mundial de freestyle, el rap callejero, esa riña de gallos. Si no lo han visto nunca, hoy al mediodía ya saben cómo divertirse. Se miran un videíto de Valentín Oliva, campeón mundial de freestyle. Tipo llegó y lo hace fantásticamente bien. Una capacidad de dramatización, además de improvisación. Hay que contestarle. El payador contesta al payador. Hay algo de cultura popular, mucho.
identifica un segmento importante en ciertos segmentos sociales, sí. Rosario tiene un norte, tiene un oeste y tiene un sur. Bueno, del otro lado tenemos el río, pero digo, hay diferencias notables. Y Matías Nasclé es publiperiodista. Yo le he preguntado a Matías más de una vez, porque lo traigo y hacemos unas conversaciones interesantes con esta gente. Matías Nasclé tiene un proyecto muy interesante que se llama Muy Liebre. Muchos de ustedes cabecean como el perrito de la luneta, ¿no? Ya que lo conocen. Matías Nasclé, Muy Liebre es un proyecto, y tal vez acá está lo innovativo para usted, que estuvo cabeceando. Muy Liebre es un proyecto de La Nación. ¿Sabe eso? ¿No lo sabía? Ah, lo sabía, bueno. Los demás no lo sabían, así que no se preocupe. Muy Liebre es un proyecto del diario La Nación o del grupo La Nación que quiere entender cómo hacer periodismo para los que vienen. Para los que vienen. Por favor, no dejen de mirar la cobertura de Ni Una Menos por Muy Liebre. Caso de estudio. Si alguien quiere dedicarle un trabajito final a este caso de estudio, vale la pena. Cómo trabajar Ni Una Menos con las generaciones que vienen. Interesante. Publicista, periodista. Publiperiodista. Por supuesto que en ese universo de jóvenes hay muchos que no salen de esos centros de servicios, que no son estudiantes de ingeniería, que no hicieron licenciatura en administración en una empresa, en una universidad privada y que no trabajan en una gran corporación. Hay muchos jóvenes. Cuando pensamos en generaciones jóvenes, hay que definitivamente salir de esa encerrona que nos lleva a pensar con imágenes. Es cuestión de que ustedes pongan generaciones jóvenes en el buscador del miserable. Mercader de la ansiedad. Cuando ustedes ponen generación joven, ¿qué le va a salir? Bueno, mi sonrisa no es suficientemente brillante, pero en general son chicos bien, con cierta sonrisa, disfrutando de una vida plena y por supuesto con un gran futuro. Pues la realidad ustedes lo saben, pero se los recuerdo. Radarizar un objeto sociológico, de vez en cuando pasar, nos recuerda que no es eso, a pesar del discurso del innombrable. Así que hay un universo joven que no pasa por ahí y que tiene expectativas. Un universo joven distinto, que se comporta de manera distinta, que busca trabajo de manera distinta y que se vinculan con el trabajo de manera distinta. Por favor, la encerrona de jóvenes generaciones con un estereotipo tan marcado y tan cerrado nos lleva a equivocaciones serias. De hecho, los estudios más recientes sobre las villas más estructuradas, es decir, no asentamientos, las villas, muestran que ya no es un pasaje. El 61% es nacido y criado en una villa. No son oleadas de migraciones, nacidos y criados. Y el 43% tiene menos de 18 años. Se dice que el 22% tiene entre 18 y 28 años. Esos son jóvenes, nuevas generaciones. Recuerden la pirámide que marqué antes, y que esto va a durar 20 años, 20 a 30 años. Así que importante saber de qué estamos hablando cuando hablamos de nuevas generaciones. Por supuesto que la amplia mayoría de ellos están atravesados prácticas sociales con tendencia a una dependencia extrema de tecnologías. Por supuesto, de manera muy distinta. Por supuesto que esto es una imagen de los grandes centros urbanos, desde ya. Lo intersticial, lo intermitente, por supuesto. Ahora, hay muchos de estos que la intermitencia es parcial y lo intersticial también.
Tomemos un ejemplo pequeñito. Cuando hablamos de jóvenes de estratos bajos, más del 20% carece de todo tipo de habilidad con las TIC. De todo tipo. Ninguna. Así que la imagen que tenemos de las jóvenes generaciones como más de 20%, 20,8%, carece de todo tipo de habilidad con las TIC. Cuando en la clase media eso representa el 14% y en los sectores altos el 1%. 1 de cada 3 sabe usar planillas de cálculo. 1 de cada 3. Los que deben usar planilla, los que saben usar planilla, procesadores de texto y redes, son la mitad de los que saben en los sectores medios o altos. 3/4 partes nunca usó tecnología en su trabajo. No sé si escuchó bien. ¿Quiere que se lo repita? Mire qué lejos está de la imagen estereotipada de las jóvenes generaciones. 3/4 partes no usó tecnología en su trabajo. 1 de cada 15 usan o usaron tecnología en su empleo con mucha frecuencia. Las preguntas que se hacen las jóvenes generaciones, uno podría decir que son bastante parecidas. Un trabajito que terminamos en el 2014 sobre qué preguntas se hacían sobre el futuro. Y lo que veíamos es que en gran parte esas preguntas son parecidas a las de las generaciones anteriores. Parecidas, bastante parecidas. De hecho, un estudio que hizo Ibarómetro el 2017, el año pasado, marcó que en realidad los objetivos de vida no difieren tanto. Por supuesto que el término familia no representa lo mismo para ellos en su mayoría que representó para las generaciones anteriores. Lo que puede ser que difiera es la respuesta a la pregunta. La respuesta a la pregunta es diferente. Si la pregunta es, ¿usted piensa en un núcleo familiar más allá de la definición de familia? Sí pienso. Ahora, ¿en qué términos piensa? ¿Cómo visualiza? ¿En su imaginario qué representa familia? Estamos hablando de otra cosa. Arquitecturas familiares distintas y una serie de campos que aparecen, campos semánticos, que son distintos, propios de respuestas que son distintas. Estamos haciendo un trabajito muy interesante sobre, por ejemplo, el vínculo con el trabajo, con la economía, con las pesetas. Mire, los que comunican con su banco a través de redes sociales, 70% espera una respuesta en 1 hora. Un fenómeno. Más de la mitad utiliza la banca online de su smartphone, ninguna novedad. Mire lo otro. 1/3 nunca ha concurrido a una sucursal bancaria. Interesante. 1/4 preferiría no tener banco. 1/3 piensa que en los próximos 5 años habrá formas alternativas que harán que no necesite tener un banco. Y el 50%, y escuche bien, piensa que las soluciones financieras y bancarias vendrán de nuevas empresas. Y por supuesto, 70% piensa que esas soluciones vendrán de... Y sí, ellos, que tan generosamente vienen a salvarlos. Por supuesto que desde el punto de vista del ahorro, las pesetas, mire, si deben ahorrar, están dispuestos a dejar el gimnasio, no comprar ropa o renovar su teléfono celular. Ahora, no le pida de ningún modo que renuncie a su ocio. Pero lo que más los diferencia probablemente como conjunto, buscando un conjunto, el uso del tiempo. Ustedes no pueden imaginar cómo ellos detestan, sacan perder tiempo. Y ustedes saben que en la cola del banco, además de hacerlo perder tiempo, lo hacen hablar con el vecino, porque no pueden sacar lo que en la bolsa de la dama y en el bolsillo del caballero.
ese aparatito no está disponible en el banco todavía, porque el Banco Central ya viene modificando. Sigan lo que les estoy diciendo, en las próximas semanas sale una nueva norma que va a habilitar el uso del celular en el banco. Lo único que faltaba, que ellos tuvieran que hablar con alguien de la cola. Así que es el tiempo el que significa algo distinto para ellos. La vida está hecha de momentos. Por eso, cuando escribimos hace un cierto rato sobre esto, algunos años, que el innombrable llama micromomentos, si ustedes ponen en el innombrable micromomentos, autorreferencialmente, él les va a responder con sus micromomentos como concepto. Pero en síntesis, los jóvenes viven efectivamente una economía de experiencias, muy vinculado al momentum. Adquirir conocimientos, conocer nuevas culturas, lugares, personas, eso viene así en el orden. Y esas son las respuestas que encontramos. Encontrar y descubrirse. Encontrarte y descubrir. Después de viajar, como después de dejar un trabajo, fíjense la asimilación, trabajo y viaje. Como después de dejar un trabajo, quedan las experiencias, los momentos, los nuevos amigos y algo para recordar sensible y emotivo. No queda currículum. No queda eso. El carácter transitorio, por cierto, de la juventud parece perder vigencia. La juventud supo ser una transitoriedad. Pero para los rosarinos esto es muy significativo, seguramente. En Boulevard Oroño hay 50, 100 clínicas donde hacen de usted otra persona. Desde los años 90, desde que la juventud se transformó no solamente en sujeto sociológico, recordemos que se crea el capítulo de juvenología en la Asociación Internacional de Sociología, el estatuto como objeto de estudio emerge claramente a partir de la Segunda Guerra Mundial, pero se estabiliza de algún modo como una prioridad en los 90, básicamente porque el padre y el hijo intercambian la ropa, y la madre y la hija intercambian la ropa. Es decir, la valoración social de la juventud empieza a ser muy significativa. Entonces, hay una intensidad que se derrama a lo largo de la vida, una intensidad que se deteriora cada vez menos con el tiempo. El concepto de que es una fiebre que pasa con el tiempo, la adolescencia, concepto tradicional, la adolescencia es una fiebre que con el tiempo pasa, pues eso está perdiendo vigencia. Encontramos comportamientos en mayores. El de 50 que recupera en su memoria a alguien de los 20. Así que hay un cambio muy significativo, pero si uno quisiera precisar algo respecto de esta idiosincrasia de los jóvenes, uno podría decir que esta generación de jóvenes son más escolarizadas que los demás, anteriores. Hace 50 años los que eran jóvenes, hace 50 años habían pasado menos tiempo en la escuela. Estaban mucho menos formados en la diversidad, sabían mucho menos y percibían el medio ambiente desde otro lugar. Y por supuesto los actuales tienen muchas fuentes de información respecto de la polis, de los intereses que compartimos. Un altísimo porcentaje de mujeres trabaja. Parece que lo olvidamos. Hace 30 años no era así, hace 50 muchísimo menos. Fíjese cómo recaracteriza las jóvenes generaciones. Estamos hablando de un mundo donde un alto porcentaje de mujeres viven solas, no solamente de jóvenes hombres. Estamos hablando de que 3 veces más de solteros respecto de la generación X. 3 veces más de solteros que la generación X. Estamos hablando de que crece rápidamente la cantidad de mujeres jefas de hogar. Estamos haciendo un trabajito estadístico sobre jefas y jefes de hogar, sobre todo de mujeres, en el segmento 20-30 años. Con una tasa de fecundidad que cae, Argentina está en 1,6 en tasa de fecundidad, hay una diferencia muy notable en la fecundidad de los jóvenes del barrio Las Flores
con los segmentos más acomodados. Los segmentos más acomodados, ¿qué hacen? Programan lo biológico. Voy a crecer profesionalmente antes de tener hijos. Entonces, programan lo biológico. Y lo voy a tener en el modo en que yo quiera. A lo Marley. Bueno, sin ir a Nueva York con Susana y esas cosas. Pero ve que, así como la tecnología programa la obsolescencia, hay en esta generación algo de eso. Ahora, en un segmento social, en ese segmento social que puede programar biológicamente, hay otro segmento social que no puede programar biológicamente. Por eso la diferencia tan notable en la tasa de fecundidad en el mismo segmento etario. ¿De qué juventud estamos hablando? ¿Cuál es el objeto sociológico? La gran diversidad, la gran heterogeneidad. Cuando focalizamos y decimos, estamos perdiendo de vista muchos. Un altísimo porcentaje viven y vivirán en grandes ciudades. Más aún, no entienden otra cosa que la gran ciudad. Y por supuesto, de algunos no sabemos aún lo que acabarán midiendo. Están tan vitaminizados. Vio las leches. Hace 30 años, la leche. Hace 50 años, la leche. Hoy, ¿qué leche elegís? ¿Con la A, con la B, con la G, con la F? ¿Vas a crecer hasta 1,80, 1,82, 1,84, a pesar de que tu padre mide 1,60? Con lo cual la alimentación está vitaminizada. Nacieron vitaminizados alimentariamente. Un segmento mucho más que otro. Por supuesto que gran parte de ellos están atravesados por derechos de nueva generación. Por ejemplo, muy sensibles al medio ambiente. Derecho humano de cuarta generación. Pero la hiperconectividad la entienden como un derecho humano fundamental. Es decir, la aproximan, la sacan del campo de la tercera y cuarta generación de derechos humanos para volcarla, situarla en lo más esencial. Hay una recorporización, una simbolización del cuerpo. Cuando en el 2014 cerramos esa investigación, una de las preocupaciones era ¿por qué el tatuaje? Explícame por qué el piercing. Yo, como son ellos. No hay vuelta. Años formándolo y después va y se pone. Tremendo, esta gente, con esta gente esto no va a andar. Bueno, hay una resimbolización. Es decir, los ropajes incluyen implantes. Implantes de piel. Digo, estoy implantando un mensaje, estoy recorporizándome en medio. Le pregunté a una joven, tenía en una sola palabra y una gran extensión, que le iba de codo a muñeca. Yo le pregunté y me explicó que en realidad ella no conocía Tierra del Fuego, nunca había ido, pero que su mamá había nacido en Tierra del Fuego y que eso significaba Tierra del Fuego en lengua indígena. ¿Me escuchó bien? No conoce Tierra del Fuego, nunca fue a Tierra del Fuego, pero una búsqueda de identidad y una resimbolización. Digo, la recorporización implica incluir una apelación identitaria, ¿no? Fuerte. Bueno, el producto y el servicio es un clic. Esto es importante porque sus consumos se vuelven predictivos. Es decir, son viejos conocidos a esta altura, porque a los 10 años ya andaban cediendo privacidad. Con lo cual, para el innombrable, son viejos conocidos. Los conocemos hace 10 años, 15 años. Hace 15 años que... Y hace 8 o 10 años que se despierta, el wake up lo hace con él. Y él, en minúscula, sabe perfectamente cuándo se endormeció la noche anterior y a quién le escribió el último mensaje. ¿Te das cuenta? Sabe perfectamente a quién le escribiste el último mensaje anoche. Ese que te mueve la aguja. Sabe perfectamente quién es. Y eso no es gratuito. Consideran el género dentro de un amplio espectro. No se trata de gastar menos, sino de gastar de manera útil. El gasto lo ven de manera muy distinta, es muy interesante. Esto atraviesa bastante los segmentos sociales. Si la manera en que perciben el valor no es solamente una relación precio-calidad,
es una noción más amplia. Decime si el producto, decime de dónde viene, decime... Hay algunas consideraciones. Por supuesto, con distancias enormes de acuerdo a la segmentación social. Hay personas que pueden elegir si algodón, lino orgánico. Voy a Zara. Ahora, hay otros que no van a Zara. Consumos culturales. Por supuesto que el peer-to-peer en todas las categorías con medios creados por personas como ellos. Las generaciones anteriores no vivieron esto. Las generaciones anteriores, generaciones jóvenes, anteriores, leían textos producidos por gente que no era de su edad. Veían películas concebidas, desarrolladas, pensadas por gente que no era de su edad. Esto es un cambio. Por cierto, muchas de las promesas que supieron influir en las viejas, nuevas generaciones no se cumplieron. Y las nuevas, parecen no tener tantas ambiciones. Recuerdan mi texto inicial, La isla feliz, donde Iámbulo llegó con su amigo. Lengua bífida para sostener dos conversaciones simultáneamente. Vivían en comunidades de 400 personas, vio cómo son las microcomunidades. Me gusta vivir en la seguridad, así que yo me manejo con comunidad donde todos opinamos más o menos parecido, y donde aparece un salvaje se lo hacemos saber. Ámbulo, Isla Feliz, vivían en 400, comunidades de 400 personas, lengua bífida. Interesante. Su mundo ideal implica tener pocas necesidades y ser feliz con cosas sencillas. Ahora, los mediatizadores crecen todos los días. Termino pronto. Porque cuando lo veo llegar a Irigaray con su gentil potencia, un tipo potenciado por naturaleza que viene de algún modo a reflejar el interés porque vaya terminando. Yo creo que es importante atar esto con la noción que yo hablé en el texto inicial sobre la construcción del pueblo y la construcción del público. Construcción del pueblo, construcción del público. Y ahí me parece que Netflix aporta algunos elementos, como ustedes saben todo de las jóvenes generaciones y saben todo de Netflix. A lo mejor esto les resulta redundante, pero en fin, simplemente recordar que en el 2018, ahora, el mes pasado, tenía unos 125 millones de suscriptores. ¿Escuchó bien? 125 millones en un mundo de 7.000 y pico millones de personas. Así que Netflix, su Netflix, con el cual se emborrachó todo el fin de semana, porque Bing recuerda que viene de emborracharse. Lo de maratón lo usamos nosotros porque somos gentiles, pero en realidad es emborrachamiento, ¿no es cierto? Y 125 millones de cuentas que da lugar a 300 millones de perfiles. Así que esas son las personas que a priori, de manera distinta, son concernidas por lo que significa la plataforma Netflix. No voy a hablar de lo que fue el pasado, pero en todos los casos hay que saber que tiene 5.500 empleados. Recuerden la cifra, no es menor. Por favor, hagan comparaciones. Yo después les doy algunas tablitas si quieren para hacer comparaciones. Sacar un poquito el ratio. Y hay gente que es más productiva que usted. Con 5.500 empleados, mire lo que facturan. Y sus ingresos han multiplicado por 10 en poco más de 10 años. Por supuesto que se les achaca ser responsables en gran parte del decaimiento de la televisión. Y esto no es solamente en Estados Unidos, en otros países como nuestro país, México, Brasil, Chile, en muchos países. Decae la televisión y decae a la mitad, y decae en poco tiempo. Decae en 5 añitos un 40-50%. Es decir, la gente ve televisión fuera del televisor, y cuando la gente ve televisión en el televisor no utiliza la grilla de programación, utiliza Netflix o algo parecido. Veamos un poquito los rasgos distintivos y atémoslo con las jóvenes generaciones y con esta puesta en perspectiva que hice al inicio. Se enciende Netflix para algunos de los jóvenes como se encendía la televisión en las generaciones de
las anteriores décadas. Del mismo modo incluso que sus papás encendieron Facebook. Más aún, su mamá enciende Facebook todas las noches del mismo modo. Ingresa a Netflix. Segundo factor importante, la novedad. El catálogo de Netflix respecto de Hulu, uno de sus grandes competidores, incluso respecto de Amazon Prime, que juega el top, es un catálogo de mucha novedad. De mucha novedad. Te cuesta incluso encontrar el pasado. Es de colección, genera un cambio muy importante para que el señor se pueda emborrachar durante el fin de semana con su serie preferida, bueno, dependiendo del fin de semana, porque veo cómo son. Si está depre, ve una, si está para arriba, ve otra, pero siempre maratón. Después se queja del problema del sueño. Brevísimo paréntesis, una de las grandes problemáticas que surge con las jóvenes generaciones, se atraviesa sur y no sur, atraviesa un estrato social y el otro, es el sueño. Porque el maratón es los fines de semana, pero también a veces la noche tardía. Hay un tema en el comportamiento del sueño, fuerte, ¿eh? Fuerte. Bueno, Netflix es colección. No tenés que esperar la semana próxima para ver el próximo capítulo. Con lo cual el problema de los mercaderes de la ansiedad, esto lo resuelve. Usted puede ver todo, incluso hasta el final. Es tecnología de experiencias, es decir, a diferencia de otras tecnologías, por ahí que dijeron, Flow, dijo usted, Flow, el de cablevisión, que no funciona. Bueno, lo dice usted, ¿eh? Que conste que lo dice el señor. En el caso de Netflix, la tecnología funciona. Les cuento chiquitito que en el año 2000, previo a la explosión de la burbuja.com, yo participé durante bastante tiempo en un proyecto que en el 2000, por supuesto, cerramos, porque el video streaming no funcionaba. Es decir, la idea no era el único, muchos la tenían. Ahora, ellos la hacen funcionar en el momento adecuado, y la hacen funcionar bien. Mire lo que demora, 3,5 segundos en promedio. Por lo tanto, la tecnología de Netflix es clave. Es una tecnología de experiencia, está basada en la experiencia de usuario. Es tecnología de desarrollo. Tiene un núcleo startup llamado Prodicle. Es una unidad que funciona dentro de Netflix. Hay unas 200 personas que trabajan en esa unidad, que está encerradita, está encapsulada. Prodicle se llama. Voy a mostrarles una imagen sobre lo que hacen. Que trabaja en formato startup, pensando cosas vinculadas con conocerte. Finalmente, conocimiento. Hablando de conocer, vos lo sabías, te conocen más que tu madre, y vos lo sabías. Vos sabías que hace mucho tiempo que te conocen más que tu madre, y ellos te conocen más que tu madre. Ahora, ¿por qué Netflix es un paradigma sociocultural e importa para entender las nuevas generaciones? Primero, porque es un servicio global. Servicio global. Esta última de Marvel, una de las últimas, se produjo en 500 idiomas. Una serie de dialectos imposibles que se los pueda reseñar. En promedio cada título salió por lo menos en 9 y los que son para niños en 24. Con lo cual pretende ser paradigma sociocultural desde un lugar distinto, global. Más rápido es mejor, dijimos antes, tecnología de la experiencia, más rápido es mejor, pero menos es casi siempre más. Near Video on Demand. Near Video on Demand, un concepto de los años 80 que se construyó mucho en los 90, que es aportarte un catálogo personalizado. Es Near Video on Demand. El Video on Demand se achica, se apoca el catálogo para acercarse a tu perfil, nano perfil. Y tercero, y no menor, menos y muy preciso es casi perfecto. Es decir, si no tenés que decidir sobre una gran vastedad, la experiencia se vuelva casi perfecta. ¿Me expliqué? Con lo cual, un vasto catálogo, con mucha novedad, pero que se vuelve near video on demand, de proximidad, es microcatálogo, funciona, tecnología de la experiencia, y además
es muy preciso, es para vos. Y algo muy importante, el interés al marketing. O sea, si ustedes pensaban que el periodismo y los medios y el marketing no tienen nada que ver, ¿quiere tomar nota? Anótelo. Mire, en el 10º arrondissement de París, un edificio estaba revestido con una tela de esas que ponen cuando hacen la reconstrucción de la fachada, con la publicidad de La Casa de Papel. Impresionante, impresionante. Los que lo vieron en Francia, ahora, la foto de que Casa de Papel está traducido en francés y está en el 10º arrondissement, circuló por el mundo. Los muchachos saben de marketing. Para terminar, para ellos, la creatividad es fruto del trabajo, de algoritmos. De hecho, en más de una oportunidad han respondido a la pregunta de este modo: confiamos en buenos creadores de historias, a los que les damos las herramientas, asegurándoles que usarlas conlleva un público. Recuerden el textito introductorio. Construimos el pueblo. Así que construimos audiencias, pensamos en quién. Bueno, pues ellos lo piensan desde antes del antes. Te dan las herramientas para que vos, cuando pienses en tus personajes, lo pienses pensando en que hay un público. Tal vez sí ajustás, y lo hacen con algoritmos. Algoritmos muy potentes que le permiten determinar infinidad de perfiles. ¿Se acuerdan Orwell, que dijimos al inicio? Con motivaciones y una lista corta de componentes, infinidad de combinaciones de literatura popular. Orwell, 1984. Interesante. Nanoperfiles. Encontrar el producto más ajustado al perfil individual en cada momento. Cuando pasa de la cuarta silla a la segunda, te quedan todavía dos. Me quedan dos porque todavía tenés que pasar para este lado, para que yo termine. Lo importante ahora, trabajan en qué? En el momento. Es decir, que el Near Video on Demand además tenga contexto temporal. Contexto temporal. Que responda a que son las 10 de la noche y no las 9 de la mañana. Así que ya no es solamente para vos, sino para vos en este momento. Recuerden la experiencia de momentos, jóvenes generaciones que hablamos antes. Y último factor importante, curadores primero, después coproductores y finalmente, y si me fuerzan, productores. El valor de la curaduría. ¿Se acuerdan de Guardian? Si yo no lo tengo, The Guardian, proyecto periodístico, si vale la pena uno, me permiten la recomendación, insisto, The Guardian. Y no hablo de la línea editorial, con la cual puedo adherir, disentir, no importa. Estoy hablando de periodismo. Estoy diciendo que si no lo tengo yo en mis archivos, si yo no lo escribí, pero está en internet y es de calidad, te voy a poner el hipervínculo. Me vas a valorar por la curaduría, en primer lugar, no por la producción. Esto es un esquema, para los que pidan la presentación lo van a tener, es un esquema de las herramientas que usa Netflix para conseguir nanoperfiles. Y para que el que quiera profundizar, pues podrá tomar algunas herramientas. Y esta es la entrada que todos quisieran tener la llave, Prodicla. Esa unidad startupera que está dentro de Netflix y que permite de algún modo, con esas herramientas, ayudar a los guionistas y productores. Y fíjense, y ahora sí como cierre, miren a tal punto como el trabajo de orfebre, de artesano y los autómatas se conjugan en favor de darte lo que mejor te plazca. 50 estímulos, miniaturas, son vistos antes de que el usuario elija.
Ahora, la tapa es una y es para vos. Miren, cada título tiene N versiones de tapa distintas a partir de 15 imágenes seleccionadas con una precisión extraordinaria. Es decir, de Stranger Things, 15 imágenes. Seleccionamos 15 imágenes que son representativas de, recuerdan lo que dijimos, Valentín Oliva, la Gran Premio de L'Oréal UNESCO, ¿sí? 15 imágenes que representan el contenido de la serie. Con esas 15 imágenes hacemos una tapa para vos. Con lo cual, cuando vos abrís Netflix, te está destinando un mensaje a vos, que es distinto al mensaje que va a ella. A tal punto es la precisión. Por eso es importante saber que lo que importa es la experiencia, que hay algunas disrupciones constructivas y que, atención, porque hay algunas nuevas formas que hay que saber rápido que están aconteciendo para tomar posición. Y digo simplemente esto. Los textos de Sterling sobre la concentración de medios de los años 80, pobre Sterling, hay que resucitarlo. Porque hay nuevas formas de concentración. Con 5.500 empleados, le vamos a dar 300 millones de perfiles, fruición. Y cuando sean 3.000, y escuchen bien esto, van a seguir siendo 5.500 empleados. ¿Me escuchaste bien? El proyecto es claro, es una promesa a la Bolsa de Nueva York. Para 300 millones de de perfiles, 125 millones de suscriptores, 5.000. Cuando seamos, van a seguir siendo 5.500. Marketing, dijimos antes, y finalmente militantes del algoritmo. Si cualquier barbadura se gana unas pesetas con, los militantes del algoritmo, querido amigo, han venido para quedarse. Muchas gracias, que lo pasen bien en este foro. Gracias, Fernando.